Bendiciones, hermanos, hermanas, amigo, amiga. Les saluda el pastor Gustavo Jauregui junto con mi esposa Marta. Dios les bendiga, bienvenidos. Bienvenidos al programa Consejería Bíblica Familiar. Vamos a estar compartiendo el día de hoy el tema trastornos mentales en la familia. Seguramente va a llevar por lo menos dos programas, pero vamos a orar ya para entrar en tema y compartir este tema tan actual y que afecta a muchas familias, como dijimos al principio del programa. Así que vamos a orar para comenzar. Señor, te damos gracias por este tiempo que nos regala, Señor, para compartir este tema tan importante, Señor, para tus hijos, aún para aquellos que no conocen de Cristo. Señor, que podamos, a través de la Biblia y a través de estos mensajes, aclarar un poco el corazón, la mente de aquellos que están sufriendo, o alguien en su familia está sufriendo algún tipo de trastorno, Señor, y no pueden identificarlo. Señor, te pedimos en el nombre de Jesús y que a través de tu Espíritu Santo, bendito Padre, tú nos enseñes y nos informes a través de estos minutos. Te damos gracias, Señor, en el nombre y la autoridad de Jesucristo. Amén. Amén. Y le voy a pedir a mi esposa si puede leer dos historias, a lo mejor comunes, que muchas veces la encontramos diariamente en familia o en comentarios que nos hacen. Así que vamos a ir a las dos historias en cuanto a este tema. Amén. Y posiblemente usted dirá, yo no me relaciono con esto porque no estoy pasando por este tipo de trastornos. Pero como decía el pastor, muchas veces conocemos a alguien, familia, amigos y aún en la iglesia. Así que escuche con atención estos dos ejemplos. Bárbara era una mujer llena de energía, a quien le gustaba ayudar en el refugio local. Pero muy a menudo dejaba su trabajo como voluntaria y se quedaba metida en su casa por semanas. En otras ocasiones pasaba días enteros en el refugio sin ni siquiera irse a dormir, mostrándose muy sociable y repartiendo su dinero. Pasemos al segundo ejemplo. Un muchacho llamado Miguel. Nadie de la iglesia sabía exactamente por qué Miguel parecía tan raro. Había sido un jugador estrella de baloncesto en la secundaria y en la universidad, y se había licenciado con honores de la Facultad de Derecho, uniéndose a un bufete de prestigio. Pero ahora estaba sin trabajo, dependiente de su esposa y de sus hijos. Los miembros de su iglesia pensaban que se había trastornado el cerebro a base de drogas, porque actuaba como desconectado de todo. Amén. Y como decía Marta, ¿verdad? Parecen tan reales y son tan reales estas historias. Y muchas veces le tenemos miedo a la definición de trastorno mental. ¿Qué es un trastorno mental? Un trastorno mental se caracteriza por pensamientos y conductas que llevan a los individuos que comiencen a tener graves problemas de funcionamiento en su familia, en su trabajo y en todo tipo de relación. Vamos a estar viendo las diferentes maneras que un trastorno mental se puede manifestar. Pero veamos, por ejemplo, la historia del rey Saúl. Un tiempo o un ejemplo donde el trastorno mental, el trastorno de la conducta, que lo llevó a perder su relación familiar, aún su reinado, estaba relacionado con la presencia espiritual, con la opresión espiritual del mundo de maldad. Si usted va a 1 Samuel 16:14, dice la palabra de Dios que el Espíritu del Señor se apartó de Saúl y en su lugar el Señor envió un espíritu maligno para que lo atormentara. Y no estamos acá hablando en cuanto a lo teológico.
por qué Dios permitió o no permitió que esto llegara a la vida del rey Saúl. Sabemos que fue por desobediencia, ¿verdad?, de parte de él. Pero fíjense lo que comenta este autor en cuanto a este ejemplo. El rey Saúl, que reinó en Israel antes de David, manifestó muchos rasgos típicos de un trastorno mental, incluyendo unos tremendos cambios de humor y episodios de depresión y de ira. Una persona puede desarrollar por diversos motivos estos síntomas emocionales que la debilitan. En este caso, las Escrituras señalan que un espíritu maligno enviado por el Señor atormentaba a Saúl. El corazón de este rey se había apartado de Dios, de modo que el Señor permitió que un espíritu de angustia lo atormentara. No todos los trastornos mentales son consecuencia de la influencia del mundo de maldad, pero como cualquier enfermedad, la batalla por nuestras mentes, debemos recordar que es el resultado de la caída de Adán y Eva y de la presencia de Satanás también en este mundo. Esto es importante para el creyente que está escuchando o viendo este video, entender de que sí, realmente hay muchas veces o muchos casos donde la opresión espiritual provoca un tipo de trastorno mental. Amén. Y lamentablemente tenemos que decir que los trastornos mentales no son a corto plazo, pero tampoco necesariamente son permanentes. La mayoría de los trastornos mentales en los creyentes se resuelve después de tener encuentros o sesiones de consejería bíblica donde se puede evaluar el estado espiritual de la persona, donde se puede evaluar qué pasó en la niñez o en la juventud, ¿verdad? Donde se puedan ver dónde comenzó este problema. También se puede tratar con medicación o simplemente, para muchos, ¿verdad?, los que algunas veces dicen con suerte, con el paso del tiempo terminan. Otros trastornos duran toda la vida y crean problemas constantes para la persona y para los que la rodean. El consejero bíblico, si esta persona aprueba, ¿verdad?, el ir y tener consejería, va a evaluar cada componente espiritual y cada caso en particular, porque cada caso es distinto. También hay otros temas, otros trastornos psicóticos. También encontramos trastornos anímicos y también hay trastornos por ansiedad. ¿Qué son los trastornos psicóticos? Estos trastornos dan como resultado pensamientos extraños o conductas con desvarío. El más frecuente que conocemos es la esquizofrenia. El individuo en este caso escucha o ve cosas o personas que no están allí. Habla descontroladamente o con alguna persona imaginaria, y esto muchas veces lo podemos ¿verdad?, explicar también como opresión espiritual. Y siguiendo con la esquizofrenia, que es un trastorno psicótico, podemos decir que no toda esquizofrenia es producida por espíritus inmundos que modifiquen la conducta del individuo. Sin embargo, en la Biblia, en el caso del Gadareno, sí lo era. Así que si usted me acompaña a Marcos capítulo 5, versículo de 1 al 5, vamos a estar leyendo lo que dice la palabra. Dice: vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle, ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechos pedazos por él y desmenuzaban los grillos y nadie le podía dominar. Y siempre, de día y de noche,
andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. En este caso en particular, como decíamos, cuando hay una psicosis, cuando hay, por ejemplo, esquizofrenia, no siempre está relacionado con opresión del mundo de maldad. Pero en este caso bíblico sí vemos un caso muy típico de lo que es la esquizofrenia por la opresión del mundo de maldad en la persona. Ese es uno de los trastornos psicóticos. Y usted a lo mejor está escuchando el programa o cuando escuche lo que sigue, que son los trastornos anímicos, muchas veces a lo mejor uno dice, no es tan grave lo que me está pasando, o no es tan grave lo que le está pasando a mi hijo, o a mi esposa, o a mi esposo, o a mi padre, o a mi madre. Pero debemos entender, hermanos, hermanas, que cuando aparece algún tipo de trastorno, y usted en lo espiritual se va a dar cuenta, debemos pedir al Señor en oración, debemos pedir consejo bíblico, debemos hablar con nuestros líderes en la iglesia. No debe ser o no tiene que dar vergüenza el reconocer que, por ejemplo, hay un trastorno anímico en la persona. El trastorno anímico afecta la estabilidad emocional de la persona. Los dos casos más comunes son la bipolaridad y la depresión. La persona deprimida, por ejemplo, pierde interés por actividades que antes le agradaban. Se desanima ante cualquier obstáculo. Lo vemos muchas veces en niños, en jóvenes, cuando, ¿verdad?, le hacen bullying, por ejemplo, en la escuela, o cuando no pueden resolver algún estudio, alguna clase, o no pueden levantar los grados, o cuando ven que a lo mejor la figura que ellos tienen, principalmente las jovencitas, ¿verdad?, no es lo que esperaban. A lo mejor han ganado peso, a lo mejor son demasiado bajas, a lo mejor demasiado altas. De alguna manera, la depresión muchas veces llega a las personas, aun que han sido criadas o han sido enseñadas en la palabra de Dios. La bipolaridad hace que la persona viva en un constante ciclo de emociones positivas y negativas. Y yo quiero ir a Primera de Reyes, capítulo 19, si usted me acompaña ya, Primera de Reyes 19. Vamos a ver rápidamente la historia del profeta Elías. Encontramos en el capítulo 17, Elías es alimentado por cuervos. Vemos un tremendo milagro en las manos de Dios. Capítulo 18, se encuentra Elías y Abdías, se encuentra con este otro profeta. En el capítulo 18, versículo 17 en adelante, aparece Acab, el rey Acab, y comienza lo que es esta tremenda guerra espiritual a partir del versículo 20 en adelante, Primera de Reyes 18, 20 en adelante, que es cuando el Señor permite que Elías degüelle a 450 profetas de Baal, de este ídolo, ¿verdad? Después de esa tremenda victoria espiritual, usted en Primera de Reyes 19, 1:10, aparece Jezabel, la esposa de Acab, y manda a decir a Elías que le iba a cortar la cabeza. Fíjese el versículo 4, 19:4 de Primera de Reyes. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Ese es un típico caso de bipolaridad de un día al otro. Hay veces que si usted detecta un cambio de emociones muy rápido en sus hijos, en algún familiar, debe tenerlo en cuenta. No es normal. Este tremendo profeta, después de lograr esa victoria tremenda espiritual, a las pocas horas estaba sentado debajo de un árbol y pidiéndole a Dios que lo matara. Entonces, hemos visto trastornos psicóticos, el más frecuente es la esquizofrenia. La esquizofrenia muchas veces está provocada por una opresión espiritual. Trastornos anímicos, los más comunes, la bipolaridad y la depresión.
Amén. Y nos queda por explorar lo que son los trastornos por ansiedad. Este tipo de trastornos se manifiestan por un nerviosismo extremo, el pánico o las fobias. La Biblia nos habla de estas manifestaciones allí, si usted lo quiere buscar en Filipenses 4, 6 al 9 y Mateo 6, 25 al 34. En estos casos hay un nerviosismo constante. Se puede manifestar también al pasar el tiempo de un suceso traumático. Lo emocional tiene mucho que ver en todos estos trastornos. Y hay una cosa que debemos mencionar, que en cualquier ser humano, cristiano o no, es común en ciertas ocasiones este tipo de manifestaciones, este tipo de trastornos. El problema comienza cuando esto se extiende demasiado, cuando el periodo de tristeza o de nerviosismo o de ansiedad o de depresión se extiende más de lo regular. Tenemos que ver que ese tipo de cosas después se vuelve incontrolable. Amén. Y a mí me gustaría, con este último punto que leyó Marta, trastornos por ansiedad, fíjese que el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, en el 4:6 de Filipenses, como nombraba también mi esposa, dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. Fíjese el versículo 7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. El Señor, sabiendo de antemano, conociendo el corazón de su creación, del hombre, de la mujer, sabe que muchas veces somos atacados por este tipo de manifestación, ¿verdad? Tristeza, nerviosismo, depresión, pero también, como decía Marta, el Señor nos levanta, el Señor nos restaura. Cuando estos periodos o sucesos se extienden demasiado o se repiten demasiado, es cuando hay que tener en cuenta o hay que prestar atención a qué es lo que está sucediendo. Y yo voy a leerle Efesios 4 del 1 al 4 y mi esposa va a compartir este segundo bloque relacionado a cómo manejamos en la iglesia estos trastornos que aparecen a cualquier edad y en cualquier tipo de familia, cristiana o no cristiana, pero cómo lo maneja la iglesia de Cristo. Efesios 4 del 1 al 4 dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Amén. Y ¿cómo se maneja o cómo se deberían manejar estos trastornos en la iglesia? Lamentablemente, la mayoría de las veces no se comparte la situación de lo que a lo mejor uno está pasando o algún miembro de la familia está pasando en cuanto a estos traumas emocionales, ¿verdad? A estos trastornos que traen tantas cosas negativas. ¿Por qué? ¿Por qué no se comenta? ¿Por qué no queremos compartir lo que estamos pasando? Por temor. El temor a que piense que somos menos espirituales que las otras familias o las otras personas muchas veces nos llevan al silencio. Un pastor americano de los años 80 compartió hace un tiempo atrás que él sufrió de depresión cerca de 30 años, estando aún en el ministerio. Ahora, la Iglesia de Cristo debería ser el grupo más indicado para conocer
esta situación y actuar espiritualmente para solucionarlo. Como dijimos recién, la vergüenza, el temor, el qué dirán, van a pensar que estoy loco, van a pensar que estoy endemoniado o que hay algún espíritu que me atormenta. Todos esos temores nos llevan a callar y lamentablemente extienden el tiempo del sufrimiento. Tenemos que entender que lo único que nos puede traer la liberación y la paz, como el pastor leía en los versículos anteriores, lo da la palabra del Señor, lo da el estar en la iglesia y la ayuda de aquellos que están, que son competentes para tratar esos asuntos. Amén, amén. Y volviendo al libro de Efesios, ahí en el capítulo 4, versículo 2, recordemos que dice, soportándoos con paciencia los unos a los otros. Otro punto, ya final, para ir cerrando este primer encuentro en cuanto a trastornos mentales. Muchas veces se erra en el diagnóstico y los tratamientos inadecuados son demasiado frecuentes. Y muchas personas sufren innecesariamente, muchas veces en la iglesia. Y le vamos a decir por qué. Muchas veces, si no se tiene el discernimiento, no se distingue entre el pecado, el trastorno mental o el trastorno momentáneo o la opresión emocional que la persona está pasando o la opresión demoníaca. Muchas veces no sabemos distinguir si es pecado, si es trastorno mental, momentáneo o que hace tiempo que sucede, o si es opresión espiritual del mundo de maldad. Me gusta lo que dice este autor. Algunos viven confesando pecados y tal vez debieran tomar medicación. Otros culpan de todo a su enfermedad, cuando en realidad debieran confesar sus pecados y cambiar de dirección para vivir una vida más de acuerdo a la palabra de Dios. Y para ir cerrando, me gustaría leerte esto. Todo avance científico es permitido por Dios, por lo tanto debemos reconocer cuando se ha hecho todo lo posible con el hermano o la hermana en cuanto a los procesos de consejería bíblica, oración, unción con aceite y liberación. Cuando hemos probado todo esto y no ha habido ningún adelanto, debemos reconocer que si todo ha sido inútil, es nuestra responsabilidad como consejeros o como hermanos en la fe decirle a la persona, ¿por qué no visitas un especialista? Muchas veces hay pequeños movimientos en las neuronas o sistemas químicos que muchas veces con una pequeña medicación la persona cambia totalmente, deja su bipolaridad, comienza a sentirse con más deseo de seguir adelante, aún de servir al Señor. Entonces, no seamos tan dogmáticos de una vez que se ha llevado a cabo todo lo espiritual en el nombre de Cristo. Por favor, hermano, hermana, si alguien está escuchando, motive a la persona si la persona no mejora en su depresión, más por supuesto si hay un cuadro de esquizofrenia, ¿verdad? Que la persona visite a un especialista médico para que sea evaluado en cuanto al funcionamiento de la fisiología cerebral. Hemos llegado al final de este primer programa en cuanto a trastornos mentales en la familia. Si el Señor lo permite, seguiremos en el próximo encuentro hablando de lo que es el pecado, lo que es el trastorno mental y qué es la influencia satánica y pidiéndole al Señor que nos dé discernimiento, principalmente en la iglesia, para poder discernir cuáles de estos tres áreas está sufriendo alguna persona. No queremos despedirnos sin antes comentarte, amigo, amiga, si has escuchado este programa a través de la radio o a través de nuestro canal de YouTube, si nunca has recibido a Cristo como Señor y Salvador, te motivamos a que lo hagas. El Señor Jesucristo dijo que Él ha venido a deshacer las obras del diablo. El Señor Jesucristo, a través de sus apóstoles o en los evangelios, tantas veces como en esta de Filipenses capítulo 4, el Señor habla de que nos deja su paz. Ahí en el Evangelio de Juan, el Señor dijo, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da.
Si quisieras tener esa paz única que solamente el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, te pudiera dar, no tienes que pagar nada, solamente te lo ofrece por su gracia y te motivamos junto con Marta a que en este momento, si has sentido el Espíritu Santo tocando tu corazón y diciéndote, acepta a Cristo como tu Señor, la palabra te garantiza la vida eterna, el perdón de pecados hasta este momento, si lo recibes como tu único y suficiente Salvador. Así que, sin más, vamos a hacer esta oración y ojalá que tú decidas hacerla con nosotros. Le puedes decir a Dios algo como esto: bendito Padre, yo te doy gracias, porque yo creo que tu Hijo Jesús murió en la cruz por mí. Yo reconozco que soy pecador, me arrepiento de mis pecados, Señor Jesús, y te pido, te suplico, Señor, que entres en mi espíritu, en mi vida, en mi alma, en mi mente, en este momento, como mi único y suficiente Salvador. Yo, Señor, reconozco que creo por fe en tu palabra. Yo he buscado de Dios, pero no he podido encontrarte. Pero ahora yo reconozco y declaro que según tu palabra, por mi Señor Jesucristo, yo soy perdonado de mis pecados y he recibido la vida eterna. Te doy gracias, Padre, por la vida eterna, el perdón de pecados que en este momento yo recibo en mi Señor y Salvador, Cristo Jesús. Amén. Si has hecho esa oración de fe, has pasado a ser hijo de Dios, lo puedes leer en Juan 1:12, y te motivamos a comprar, por supuesto, una Biblia, la palabra de Dios, y a visitar una iglesia cristiana evangélica para recibir la palabra de Dios, un evangelio de gracia, un evangelio de amor, un evangelio de paz. Gracias por haber estado con nosotros, que el Señor les bendiga y bendiciones. Amén. Dios les bendiga. Dios les bendiga.